Saludos a todos, muy buen Nick Nash. Bueno, aquí ahora estamos en el programa trecenal de la Iglesia Tolteca y bueno, estamos aquí con Vicente Valdés. Saludos, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Acá el saluda de Chicoy Tecpatl, así es mi nombre. Entonces vamos a igual, Chignahuiatl, Jonathan, un abrazo. Y ya saben cuál es su tonal. Si no lo saben, pues los invitamos a descubrirlo, pero por lo pronto hoy, Chignahuiatl nos va a decir el tonal del día de hoy. Y el consejo tolteca. Exacto, se me había pasado. Es 27 de noviembre, día uno, lluvia, sequiahuitl, o bien el Huncahuac. Toma en cuenta a los demás, cultiva el amor. En cofre ajeno no te metas, en el plato de otro no te reclines. Y bueno, como saben, es un programa de inicio de trecena en este calendario. También por eso es que está colocado en color verde. Y bueno, ya que tengo aquí, digamos, la fecha más completa, aquí pueden ver en el video que igual se publica el tonal en el canal de YouTube de Iglesia Tolteca cada día completo. Se Kiahuitl, Jun, Cahuac, en Quichejún, Cahuoc, en Totonaco Tumb, Tajuc, Tacuc. Bueno, ya le escucharán ahí la pronunciación con Mónica Núñez. Bueno, es día uno lluvia, es primero de la veintena de Panquetzalistli, es el año 9 lluvia, 51 del 19 atado, 5147 del quinto sol, es el 25.947 del ciclo de precesión de los equinoccios. Y bueno, pues les estaremos, serían un programa breve, ya que también Frank se encuentra con una conexión, inestable, por eso no ha estado últimamente, pero si les manda saludos y y bueno, pues hablaremos un poquito sobre el significado del Kiahuitl y cómo, eh, bueno, de una vez comienzo. Como saben, es el signo de lluvia. También en maya ya lo vimos, se llama Cahuac. Se puede traducir en maya como tormenta o belfos o quijada. Los belfos son estos que parecen dientes. Es el 19º signo de la veintena, el signo número 19. Eh, Dentro de los simbolismos y del nombre, los belfos o la quijada se asocia con Chac. Recuerdan en la zona maya, esta le llaman deidad, es la personificación de la lluvia, es el mismo personaje que el Kiahuitl. Y bueno, pues en la zona maya el Chac se representa como una mandíbula que gotea. En zapoteco es culapé y se interpreta como cielo o nube. Ese es el signo. El grifo zapoteca está formado por una nube y un ojo que alude al cocijo. También, si pueden recordar, al cocijo es justamente este personaje con los lentes, igual que el Chac y que el Tlaloc. Es Ah, el mismo personaje. Bueno, si le queremos llamar de esa forma, es una personificación del el Kiahuitl, de la lluvia. En Totonaca se llama Tacuc, que significa rayo. También habrán escuchado cocijo, le dicen el dios del trueno, del rayo. Es la misma, digamos, son los mismos simbolismos, pero pues en distinta lengua, ¿no? También a Chak lo manejan justamente de esa forma. Entonces, pero bueno, entrando en las características del signo de lluvia, significa lo incompleto. Esto porque es el penúltimo
signo de la veintena, al llegar a Xochitl, eh, se completa el ciclo, pero bueno, justamente este signo se representa con la cabeza de Chac o de Tlaloc y sus atributos principales son sus ojos resaltados por nubes circulares que son estilizaciones del cuerpo de la serpiente. Se podrán recordar algunas ilustraciones. Estos mismos como anteojos están hechos de serpientes. Es que es un animal emblema de la lluvia. eh, También dentro de este signo del ver o de conciencia en su simbolismo cosmológico, es un ver nublado que puede conducir a errores interpretativos. Es como una manifestación del mismo Tezcatlipoca. ¿Por qué es tan nublado? Porque tiene vemos a través de sus anteojeras, ¿no? Entonces está limitada la percepción y pues, por las mismas nubes, ya lo vimos en un programa del Fuego Nuevo con Frank. Esas nubes son las que nos nublan la visión. Es simplemente la limitación de los sentidos, ¿no? Estamos restringidos por nuestra forma de percibir. Percibimos como monos, somos monos. Entonces, por eso tenemos la percepción limitada. Si tuviéramos la vista de un gato, pues en la noche percibiríamos todo con mucha claridad, ¿no? Entonces, a eso se refiere con nuestras eh, limitaciones. Y bueno, no sé si nos quieres comentar algo de este Tlaloc y del Chac o del Cosijo. Y también y del día, ¿no? Y que tiene que ver con la trecena. Igual, si puedes poner, por favor, les invitamos a consultar la página iglesiamaya.com, en donde, pues bueno, van a encontrar distintos textos facsímiles, que pueden consultar y descargar gratuitamente gracias al trabajo de Frank Díaz y también Chignahui, que pues han hecho posible, ¿no? Que estén ahí arriba para elevar y para compartir. En este caso, en la página iglesiamaya.com hay varias secciones, ¿no? Donde se pueden descargar y consultar eh, distintas fuentes, ¿no? Que existen y pues aprovechando el carácter ritual que tiene justamente este ejercicio, esta transmisión de la trecena, leerles un fragmento que tiene relación justamente con esto y pues les invitamos a leer, ¿no? Aquí está la página iglesiamaya.com, antigua iglesia maya, Ushben Maya Molay, y en la parte inferior vemos a don Cornelio, a dignatarios, ¿no? Don Bartolo también. Encontramos en la parte inferior una serie de elementos y le damos el manuscritos facsímiles, por ejemplo, vamos ahí a tener oportunidad de consultar estos apartados, ¿no? En donde vemos una serie de documentos que han sido pues, trabajados de una forma muy seria y que, bueno, en este caso, aplicando este método, ¿no? En el cual están los documentos, las imágenes de referencia y en este caso vamos a leer el libro de los ritual de los backups, ¿no? Va a ser en este caso de las primeras secciones, los invitamos a que puedan ustedes consultarlo, este, y en este caso, pues bueno, no voy a leer la introducción, nada más la parte de la página que sigue, ya para que ustedes puedan leerla, y pues bueno, mientras esto es lo que voy a hacer en español para que no haya problemas, ¿no? Ya que la pronunciación, de tener en cuenta que este es un maya que ya no se habla, o sea que es antiguo, y pues bueno, a partir de aquí, pues vamos a iniciar, y justamente es la relación que hay con la trecena del día de hoy, ¿no? Y lo que dice ahí es lo siguiente en español. Ciertamente este es tu árbol, ciertamente esta es tu fronda en que naciste. Con espanto de su madre vino del corazón del cielo.
por su anhelo de nacer, fue violentamente capturado y precipitado el niño desde el corazón del cielo. Que llegue a la casa de la señora del corazón del agua, anunció la señora del corazón del agua, anunció el océano, anunció el pescador, anunció el que enturbia el agua, anunció el pez, anunció el que sumerge en el agua, ya que su destino que entre a la casa del señor ocho corazón de maíz. Bueno, aquí pues implica eh, una serie de conceptos que pues pueden parecer extraños, ¿no? En este caso, con nuestra visión occidental. Sin embargo, pues tenemos que remitirnos a esta obra de Ritual de los Backups. Mucho tiempo, pues, como pasa con los Chilam Balam, fueron traducidos de una forma, eh, pues, muy precipitada, por así decirlo. Pues bueno, Frank se dio a la tarea de hacerlo de una forma minuciosa, precisa, ahí escudriñando los términos, ahora sí, desmembrando las raíces para llegar a comprender y a obtener estos ejercicios. Así que a grandes rasgos, el ritual de los backups nos va a hablar justamente de Siakat y su paso por este entorno de Teoatl, por así decirlo, o de esta agua divina, que es también eh, este entorno en el que todos nos sumergimos al soñar, al estar dormidos, y que pues, nos puede llevar la marea o podemos ir contracorriente para conducirla y para ahora sí obtener mayor información en ese otro estado de nuestra existencia, el cual pues, implica que estamos pues casi un tercio, ¿no? De nuestra vida, de nuestra existencia durmiendo. Entonces, les invitamos a que puedan leer este libro y lo vean con otros ojos. De hecho, con lo que van a leer allí en español, si lo llegan a comparar con algún otro documento de Ritual de los Backups, van a ver la enorme diferencia que hay, ¿no? Entonces es una obra que va a aportar mucho. Y en este caso, la primera frase dice, ciertamente este es tu árbol, ciertamente esta es la fronda en la que naciste. Ese árbol es el árbol del Tamoanchan, ¿no? Cuando descienden y la referencia a lo que es conocer justamente el día de nuestro nacimiento, el rememorar, el recapitular acerca de ese día tan especial en nuestra existencia, el primero en el que venimos, así como pues también pues tenemos que estar atentos y atentas cuando llegue nuestro último día, ¿no? En este ciclo, y lo que tenemos que hacer justamente es reconocer cuál es la relevancia de nuestro paso en este camino, en este Tlaltipac. Entonces es algo del Tamuanchan ese que conecta y que justamente en un día como hoy, ¿no? Hoy es inicio de trecena, pues nos invita justamente a recapitular y a explorar esas aguas turbulentas del subconsciente de ese Teoatl, y que justamente, ¿no? Sus guardianes son estos cosijos, estos tlaloques, estos chacs, y que se manifiestan mostrándonos justamente, eh, ahora sí, esta fertilidad, estos elementos que nos permiten crear, si conducimos y canalizamos, o también nos pueden destruir, ¿no? Si es que no controlamos justamente nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros vicios, ¿no? Entonces, este, es más complejo, ¿no? Que en este caso, todas estas implicaciones que hay de orden reservado a la agricultura, ¿no? Son ciclos que van hacia lo profundo, pero también que nos invitan a reflexionar, en este caso, más allá de esta dimensión, de la que podemos percibir a través de nuestro vehículo, ¿no? Entonces, creo que es algo importante. Y pues bueno, ¿tú qué opinas ahí, John, en este caso del Teoatl que en maya, por ejemplo? Bueno, también le llaman Nohuitan, ¿no? El árbol de Nohuitan, Nohuitan, el lugar del agua, el sitio donde emana justamente este líquido vital. Me hizo recordar una experiencia que tuvimos ahí subiendo al Zempoaltépetl, ahí en Santa María Tlahuitoltepec, donde bebimos agua de un ojo de agua justamente que surgía debajo de un árbol, ¿no? Muy fresca el agua recordando eso, así que, pues bueno, ahí también tuvimos contacto con
Lalo con los cosijos allí en la montaña. Así que pues cuéntanos para ir preparando los saludos allá de las y los toltecas que se han conectado. Sí, bueno, pues ahí a lo lejos, ¿no? También, ahí caminando entre nubes también, que es, bueno, muy similar. Recordemos que, en la visión, el espacio está lleno de esta agua divina del Tehuatl. eh, y bueno, si tomamos en cuenta lo cristiano, para ellos son, el espacio está lleno de aire, ¿no? Por eso el mensajero llega como una paloma, pero, acá es agua, y por eso el mensajero llega en forma de pez, por eso es el pez el que le da una gema a la mamá de Quetzalcóatl y eh, queda embarazada. Esto recuerden el simbolismo, no es algo literal. De hecho, bueno, y le da esa gema a su mamá, que esa gema es eh, también así se les decía a los niños chalchihuit, pero ya de forma de en cariño, ¿no? Siendo tu hijo, le decías, eres mi chalchihuit, mi piedra preciosa. No, o sea, no que le digan así a todos los niños, ¿no? Este, eh, bueno, por ejemplo, estaba recordando eso. Conetl es la forma de decirle a los niños chiquitos, Pili, a los niños un poco más grandes. Y bueno, o sea, me dice, me acordé justamente de eso ahorita, ¿no? Eso con el teoatl. Y bueno, y después, ¿qué más me habías dicho? Así, bueno, ahorita también tomando el hilo, ¿no? En este caso, te decías, por ejemplo, el cristianismo, ¿no? El agua bendita, ¿no? Hizo acordar del chipi chipi, que también, como chipi, caculjara, shacaculja, o nombres de Ometeot en maya, que implica ese rocío, ¿no? Por ejemplo, ahí en sitio sagrado de Izamal, ¿no? Donde también es muy común, en este caso, por las características climatológicas o climáticas, en este caso, este, el rocío, ¿no? O sea que, justamente envuelve, ¿no? Como allá en Tlachinoltepetl o allá también en el Zempoaltépetl o también en Coatzacoalcos, Minatitlán, ¿no? Es algo manifiesto también por las características climáticas, y en ese sentido, pues tener en cuenta, ¿no? Que también esta agua que bebemos, esta agua con la que nos bañamos, esta agua con la que estamos, pues ahora sí integrados, pues es fundamental, ¿no? En este aspecto y recordar también, ¿no? En este sentido, en el caso de los bautizos, este, la implicación, ¿no? En el cristianismo, pues con su tradición, pero acá también la relevancia y vinculado con el tonal, ¿no? En este caso. Y justo para la otra sección que venía, ¿no? Con espanto de su madre vino del corazón del cielo, por anhelo de nacer, fue violentamente capturado y precipitado el niño desde el corazón del cielo. Es decir, como pues todo lo que implica, ¿no? Un proceso de concepción, y justamente, ¿no? Como una flecha, llegar a este momento, esta explosión en la que se convive, en la que se concibe la vida, este, y envueltos justamente en esta agua divina, ¿no? En el líquido amniótico, por un ciclo de 9 meses, también asociado al inframundo, creo que es algo muy relevante, ¿no? Por ejemplo, recordando experiencias, y les invitamos, ¿no? A compartir sus experiencias. Recuerdo, por ejemplo, así, ¿no? Un primo que es un año mayor que yo, decía su mamá, ¿no? Que cuando era nuestro primo estaba ahí en el vientre, que soñaba con él, ¿no? Así, puedes ver cosas manifiestas en algún momento, ¿no? Cuando un niño o una niña da pataditas allí en el vientre de su mamá, este, o inclusive escuchar algo, diferente, pero yo creo que todas esas dimensiones, pues son parte también de nuestro proceso, ¿no? Y pues bueno, la invitación para acá, Tolteca, es hacer recapitulación justamente de ese proceso.
que igual nosotros no éramos conscientes, pero pues hay, por ejemplo, ¿no? Quien fue parto natural o nació por cesárea o nació, por ejemplo, yo soy diezmesino, ¿no? Estuve ahí 10 meses en el horno, este, o que fue de alto riesgo, ¿no? Así, entonces, hay distintas circunstancias, ¿no? Hay quien, pues ya ha nacido con las técnicas contemporáneas, in vitro o un montón de posibilidades, ¿no? En este caso, quien tiene su cuate o su gemelo, su mellizo, ¿no? Entonces, en este caso, esto que decías, ¿no? De como el pescador, como el Michi, ¿no? Que va, navegando, o bueno, va fluyendo, nadando contracorriente, ¿no? Que también es algo importante. Y pues que les invitamos, ¿no? En este caso, todos en algún momento hemos soñado en agua, este, y pues recordar, ¿no? También algo semejante a lo que nos pasó allá en la cima este, de lo que es el Cempaltépetl, ¿no? Cuando de repente está el cielo azul y nos envuelve la nube, y en este caso, o sea, a mí me asombró mucho escuchar las olas. Se apagó el micrófono. Ah, sí, perdón. Entonces te comentaba que cuando estaba allá en la cima de Tempualtépetl, nos tocó justamente pues, percibir cómo del cielo azul nos envuelve la nube y se escuchan las olas del mar. Y pues recordar así en un momento en que ya no, aunque abrías los ojos, pues no veías nada, ¿no? Como un momento mágico, en donde yo creo que es como ese teatro, ¿no? Cuando estamos en el vientre materno y este o sea, no respiramos, ¿no? Pero nos alimentamos justamente de lo que es en este caso el cordón umbilical hacia nuestros ombligos, ¿no? O sea, lo relevante que es este sitio, ¿no? Que a veces, pues, por circunstancias, pues perdemos por cirugías o por la barriga o por cualquier circunstancia, tiende a llenarse de pelusa, de mugre, etcétera, pero que también tenemos que cuidar como una parte importante, ¿no? Con nuestra madre tierra y más allá, ¿no? De eso, este, así como un punto medular en nuestro ser, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, vamos a ir ya, cerrando la transmisión también para que sea, un poco más breve el programa, ya que, bueno, para los fines de YouTube, te funcionan más los videos que sean más cortitos, que los videos largos, como normalmente los hacemos, pero bueno, eh, ya habrá tiempo también de hacer otros programas más largos, pero bueno, vamos a saludar a los que han estado acá con nosotros. Está Luis Mello, saludos toltecas de Anáhuac, a Jen González, saludos, mitonales, Once Tochli, les escucho con interés en Amealco, Querétaro, saludos Jenny, ojalá que estés muy bien, igual Beto, que anden por allá, Xochitl 19, saludos, Knock New, eh, eh, Rotiful, Rotilful, ajá, saludos a todos, también a Isabel ahí en Argentina, en Buenos Aires, Andrés Silva Cortés, buen día, saludos queridísimos toltecas, quieren recomendar diccionarios y literatura relacionada a calendárica zapoteca, y bueno, para esto, Fray de, ¿cómo se llama? Fray de Córdoba es el que hizo la obra de vocabulario en lengua zapoteca. Lo hizo en 1578. Ahí vienen descripción de la zona con signos del zapoteco. También Francisco de Burgoa. Él tiene su obra gráfica descripción en 1679 y palestra historial. Burgoa, hace unas descripciones detalladas, aunque sean sesgadas, pero de prácticas rituales en calendario, lo marca como de 365 días y otro calendario de 260 días. Y ahí podrán ver cómo está sesgada la información. Pues,
pero obviamente son, 2, mecanismos del mismo calendario que ya lo empatamos con la cuenta, en nombre náhuatl y en maya, y pues va a darnos lo mismo, pero sí, revisa en esos 2 documentos principalmente para que tengas el lenguaje de esta zona, que es básicamente lo mismo, ¿no? El mismo calendario. Y, no sé si algo más. Sí, para cerrar, acá, por ejemplo, la última sección eh, de esta primer página, dice, ya que su destino que entre a la casa del señor Ocho Corazón del Maíz. Bueno, aquí recordar que pues somos justamente este Centli, ¿no? Maíz, aquí la humanidad en la que somos, el maíz es nuestra carne, por así decirlo, Centli es su nombre, si es como el Jun, o en este caso es como el origen, ¿no? Es esta masa que nos da unidad y el simbolismo que implica, ¿no? Que el maíz, ahora sí, requiere el ser humano para sobrevivir, puesto que es producto del intento, ¿no? Y es producto de una serie de eh, pues tecnología y un proceso ahí genético que en base a la experimentación y a la depuración, pues ha hecho posible que este maíz pues sea uno de los granos pues con mayor presencia a nivel mundial y que pues todavía en nuestro país, a pesar de las circunstancias, pues se presenta en sus variedades, ¿no? En negro, en blanco, en amarillo, en rojo, en morado, en rosa y todas esas tonalidades y que pues podemos apreciar en tortillas, en tlacoyos, en atoles, en tamales y un montón de productos que pues también son nuestra esencia, ¿no? En este caso son nuestro alimento, y que pues, tenemos que honrar. Y entonces en un día hoy como hoy, justamente, ¿no? Que es color verde turquesa o shoshouki, el color de la libertad, es el color de estas ramas, de estos tallos, ¿no? De nuestros bosques y pues bueno, de estas plantas que nos dan sustento. Es un día así excepcional en el cual podemos iniciar ciclos que florezcan, que nos den alimento, que nutran en nuestro intento, en nuestra vida, y pues a experimentar. Aviéntense ahí en esos toboganes, ¿no? Que hay en los ríos, en las aguas, en los lagos, en los mares, los océanos, en ese Teoatl, y exploren, recuerden, si es posible, cuando estuvieron en el vientre materno, y si no, pues aviéntense, exploren, intenten, y pues recordarán, ¿no? En este caso, saber nadar, qué es lo que implica, ¿no? Esa dimensión donde el peso, pues ahora sí se puede distribuir de otra manera, pero también exploren. Yo creo que eso es lo importante. Y pues bueno, agradecemos mucho que se hayan conectado. Chignago, ¿algún consejo ahí con el ensueño, en este Teoatl, lo que te haya pasado que quieras compartirnos para cerrar? Muchas gracias. Sí, bueno, me hiciste recordar esa, vez que, me salí justamente de la Tierra, entonces quería ver las estrellas más de cerca, y, iba con alguien, no tiene, importancia, pero le decía, estamos, eh bueno, me decía: "Estamos en el espacio y nos vamos a ahogar". Me digo: "Pero, pues, estamos en el Tehuatl, no necesitamos, este, respirar". Le dije: "Mira, respira, y es esta agua divina". Entonces, justamente al respirar, sentía como esa agua atravesaba, por, mis fosas nasales, hasta estrellas venían en esa agua. Pues, como es un sueño, no nos ahogamos, no estamos respirando, no nos hace falta, y puedes hacer más cosas. Entonces, estando en el espacio, me acostaba, me quedaba en esta postura
altura del chilam, con mis manos en el estómago, y de ahí salía una luz que se transformó en ese árbol del Tamuanchan, y ya a través de ese árbol comencé a treparlo en esa parte del sueño y llegué al Tlalocan. Entonces ahí podría ver esas pirámides este, impresionantes. Los invito a que intenten llegar por allá. Pues a mí resultó de esa forma. Entonces, inténtenlo si quieren salir al espacio para que vean el Teoatl. Y bueno, pues estamos sumergidos en ese mar de la conciencia, ¿no? Hay que simplemente tomarlo en cuenta. Sí, exacto, y pues que no necesitan sustancia, ¿no? Así que alteren la percepción, es el intento, es la voluntad, es dejarse fluir justamente, y pues si te gusta el espacio, pues esa puede ser una entrada, ¿no? Si te gustan las cuevas, esa puede ser otra, los ríos, las lagunas, la forma en la que, con la que ustedes tengan esa conexión, puede ser con la lluvia, puede ser, al beberla, ¿no? Entonces, son entradas, ahí lo importante es que exploren y cada quien tiene su camino, ¿no? No busquen maestros, no busquen experiencias, no vivan las experiencias, y sin temor, afluyan, y va a ser, eso yo creo que es lo más importante, ¿no? De la experiencia tolteca, aviéntense, experimenten, compartan, registren y pues hagan su recapitulación, sus ejercicios y pues todo aquello que les dé una mejor condición de vida. Así que pues agradecemos, cerramos esta misión de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Chign. Saludos, gracias a todos. Nos estaremos encontrando. Un abrazo. Hasta la próxima, Teresa.